Ahí está. Bueno, muy buenas noches, comunidad latina. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. De donde sea que nos escuchen, les agradecemos de verdad que tengan el tiempito de conocer, de conectarse con nosotros. Les prometemos, como siempre, tenemos lo mejor de lo mejor en información con respecto a doTERRA, lo que es el producto, el negocio, información crucial para que su negocio pueda progresar. Los que tal vez no me conozcan, mi nombre es Daniel Benítez y llevo con la compañía 14 años amando de los aceites esenciales. Alguno puede decir, ¿y no se aburrirá 14 años? Te juro, les prometo que en vez de aburrirme, más me motiva. Y cuando ustedes están aquí, más me motivo porque sé que vienen con un propósito y ese propósito que ustedes tienen me alimenta. Muchas gracias a cada uno de ustedes. A los que están conectados desde la comunidad de Facebook, gracias también por conectarse y seguirnos en estas plataformas. Las rifas siempre se hacen el fin de mes, así que tienen que estar conectados para participar en la rifa, para regalarles, quién sabe qué. Yo me vengo tomando mi Metapower, me dijeron que era uno al día, yo me estaba pegando uno por hora, pero por eso es que tengo tanta energía. No, mentira, no, no me estoy pegando por hora. Bueno, les quería decir que estoy ahorita en la ciudad de Costa Rica, estoy en San José, estoy en la convención de Costa Rica, estoy emocionado de estar aquí, de verdad. No saben qué energía me ha dado esta gente bonita aquí. Y ustedes pueden ser parte también de esto, pueden venir aquí a Costa Rica cuando quieran, está abierto. Pero bueno, el día de hoy, mañana y pasado tenemos la convención. Y así que síganme en las redes sociales, estoy también en el Instagram, ahí como yo.Daniel Benítez, pueden ver lo que estoy haciendo aquí, está increíble, ¿sí o no, Ali? Está genial, ¿no? Pero bueno, estoy con dos invitadas, digo, dos líderes geniales que son mis hermanas que las amo con todo mi corazón. Y aquí tenemos a Alicia. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, hola, hola comunidad latina doTERRA. Llegó el martes, pues. Obviamente los martes son mis favoritos, entonces aquí estoy feliz. Y feliz pues que estás en Costa Rica, Daniel, ahí representando. Me alegro tanto y estoy que sigo tus historias para vivir a través de tus ojos esta experiencia. ¡Ay, qué labia! ¡Qué labia! Wow. Gracias, hermana. Alicia, ¿cómo estás? Feliz, feliz de los martes de mentoría, ya le pusimos martes de mentorías, entonces súper contenta de poder escuchar a nuestro querido Ali, siempre tener invitados especiales como él, con el conocimiento que él tiene, pues de verdad me gusta porque siempre tenemos algo que aprender, no importa qué rango ni nada, siempre estás aprendiendo algo y pues aprendo mucho de los gerentes de cuenta. Así que súper feliz de estar en esta llamada. Sé que todos estamos aquí para poder aprender de él en esta noche. Y pues Daniel, disfruta muchísimo en Costa Rica. Tómate muchas fotos y pues ya visitaremos algún rato Costa Rica. Sí, sí, tienen que venir acá. Gracias, hermanas, por esa oportunidad. Pero bueno, ¿y de dónde se está conectando la gente? Vamos a ver que nos pongan aquí A en el ver, a chat ver. Saluditos para saludarlos. para Veamos. saludarlos. Dice que se toma, con uno le da mucha energía. Ah, chévere. Desde Venezuela, de Costa Rica. Miami, Ah, Caracas, Caitlin, de Costa Rica. Mañana nos vemos seguro en la convención desde España. España, están despiertos muy tarde. México, Queens, New York. Chile, también. Alguien de Guatemala que está en Costa Rica ahorita. Paraguay. Paraguay. Ah, y quiero mandar también, ahorita que me dijeron, porque me encontré con ciertas personas de aquí de El Salvador, que va a ser un país que se va a abrir muy pronto. No sé si sabían, El Salvador se va a abrir un mercado oficial. Y me dijeron, tú nunca ni tus hermanas nos mandan saludos al Salvador. Oh, pues Así que, saludos, Salvador. ¿Quién está en saludos al Salvador hoy día? Salvador. Me voy de viaje a Salvador ya de una Queda vez por grabado, todas. queda grabado, cumplí mi promesa. Les mandamos un saludo de El Salvador y a toda la comunidad que nos escuche. Saludos, Y Salvador. Las Eso. colocaciones, las colocaciones son tan importantes porque cuando uno recién empieza en doTERRA, a veces creo que comete muchos errores. ¿Ustedes han cometido errores en las colocaciones? Sí, sí, No, jamás. todos. Demasiadas. Nunca, El que nunca, dice que nunca. no, está Ningún error. mintiendo. El que dice que no, miente. Miente, miente. No, de verdad que eso es un punto importante y hoy tenemos un invitado especial. Así que de mi parte, Ali, bienvenido. Vamos a dejar que mi hermana te presente con todos los bombos y platillos, pero adelante. Fireworks.
Ok, bueno, gracias y de verdad, Ali Chávez es nuestro gerente de cuentas de las cuentas diamantes azules y diamantes presidenciales. Él ha estado con doTERRA, conoce de al revés al derecho el plan de compensación, colocaciones, es un líder realmente que le gusta la estrategia y me encanta eso porque ahora vamos a aprender un poquito de eso. Y hubieron algunos cambios en la convención que se anunciaron en la convención que acaba de pasar en septiembre. Entonces, si no sabían de los cambios, esta es la llamada donde debemos estar. Así que, Ali, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con la comunidad. Sabes que todos te apreciamos, te amamos y estamos listos para escuchar todo esto que nos tienes preparado. Bienvenido. Bienvenido, Ali. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, estamos con alfombra roja el día de hoy. La verdad que no lo quería decir en vivo, pero como que Alicia me puso mucha presión para esta presentación. Y teníamos invitados de lujo las últimas dos, así que hay un poco de presión, pero esperemos que el mensaje les pueda ayudar. Lo que sí les puedo prometer es que tenemos los próximos 40, 50 minutos van a estar muy entretenidos, de verdad que va a haber mucha información buena y les puedo prometer que todos van a salir aquí con algo que les va a ayudar a impulsar su negocio de doTERRA en el área de colocaciones y no nos vamos de aquí hasta que todos los que estén escuchando la llamada salgan con ese granito de arena que les va a ayudar a impulsar su negocio. Así que sin más por el momento, vamos a comenzar con esta presentación. Voy a compartir aquí pantalla con ustedes. Perfecto, ahí la pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Súper. Aquí tenemos la parte de colocaciones, parte 2. Ya habíamos tenido la parte 1, que era, más que parte 1, eran las bases de qué significa colocaciones y vamos a retomar brevemente esas bases. Pero el día de hoy vamos a hablar en la estrategia, cómo se utilizan las colocaciones, cómo las puedo utilizar para mi beneficio. ¿Qué pasa cuando cometemos errores? ¿Cómo corregimos esos errores en la parte de colocaciones? De todo esto vamos a hablar el día de hoy, así que no se lo pueden perder. También al final tenemos una sorpresa, así que quédense hasta el final para que se puedan llevar esa sorpresa que tenemos para ustedes el día de hoy. Antes de empezar con colocaciones, tenemos algunos anuncios importantes durante la convención. Durante la convención hay una lista gigante de anuncios que se dieron, pero me gustaría compartir con ustedes algunos anuncios importantes, sobre todo para nuestro negocio de doTERRA. El primer anuncio que se dio es que ahora las inscripciones pueden generar puntos de canje. ¿Cómo se logra esto? Esto aplica solamente por el momento para Estados Unidos y Canadá. Eventualmente, o la idea es que se pueda duplicar en otros mercados, pero solamente está aplicando por el momento para Estados Unidos y Canadá. Cuando una persona se inscribe, ahora le va a dar la opción de poder crear la plantilla como parte del proceso de inscripción. Si activa su plantilla, esa persona va a tener la opción de tener el 10% en puntos de canje de su compra o su orden de inscripción. Es decir, que si yo me inscribo con 100 PBs, me van a dar 10 puntos de canje. Si me inscribo con 200 PB, voy a tener 20 puntos de canje. Es decir, toda mi compra voy a poder recibir el 10% en puntos de canje, lo cual está bueno. Una muy buena herramienta para también implementar el programa de autoenvío dentro de la estrategia de inscripción. Es muy importante estar hablando del autoenvío incluso cuando estamos haciendo la inscripción. Recuerden que el cierre de venta empieza en el minuto 1, así que es muy importante estar preparando a las personas y sobre todo ahora que tenemos, aquí tengo también como Daniel, el MetaPower, que justamente tenemos el siguiente anuncio, el MetaPower, que es la novedad de doTERRA. Si no has tomado el curso de MetaPower, ahí vas a ver un código QR que te va a llevar al curso para que lo puedas tomar, te puedas capacitar en de qué se trata el MetaPower, por qué Daniel tiene más energía de la que generalmente tiene, qué es ese polvito que se está echando todos los días a cara ahora, a qué se volvió adicto ahora. Ahí está, es el MetaPower. Buenísima la información, así que si no han tomado el curso, pueden ahí tomar una foto al código QR, los va a llevar a la página de doTERRA para que se puedan inscribir y puedan tomar este curso importantísimo. Estamos en el momento y en el lugar adecuados para construir doTERRA y hacer de doTERRA un negocio, así que ahí tienen la oportunidad de tomar este curso para que no se puedan perder información valiosa. Además de esto,
se está lanzando la gira de post-convención y en español tenemos también ahora la gira de Despierta tus sentidos, algo que no hemos visto en Estados Unidos, en la comunidad latina, es algo nuevo, así que no se pueden perder esta gira. El 15 de octubre, que es esta semana, Anaheim, se acabaron los boletos, ya está todo vendido, así que vamos a estar este 15 de octubre ahí por California. El 5 de noviembre vamos a estar en Orlando, Florida. El 10 de noviembre en Aguadilla, Puerto Rico. Y el 12 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Si alguno de ustedes está cerca de alguna de estas ciudades, no duden en registrarse. Pueden entrar en la página de Eventbrite para poder registrarse. En doTERRA también ahí está el enlace para que lo puedan hacer. Pero muy importante que puedan participar de estos eventos. Tuvimos la oportunidad, de hecho ahí estaba Alicia precisamente presentando en la parte de cuidado de la piel. Y estuvo muy, muy interesante cómo estuvieron las estaciones y pudimos ser parte del producto, no solamente escuchar, sino vivir de primera mano qué es doTERRA y vivirlo en cómo se aplica para nuestro bienestar integral. Así que buenísimo, no se lo pueden perder si tienen la oportunidad. Ahí pueden participar en alguna de esas ciudades que esté cerca de ustedes. Ahora sí, hablemos un poquito en cuanto al tema de colocaciones. Me gustaría repasar en 2 minutitos lo que vimos la última vez en parte 1. En la parte 1 hablamos mucho de la parte de identificar. Hablamos de qué es un usuario, qué es un compartidor, qué es un constructor, y hablamos de cómo podíamos hacer para que los usuarios se volvieran compartidores y para que los compartidores se volvieran constructores. ¿Ok? Y habíamos hablado de diferentes cosas, hablamos de los puentes, de los diferentes tipos de usuarios, pero es muy importante que tú te puedas familiarizar con estos términos, conocer tu organización, quiénes son los usuarios, quiénes usan el producto, quiénes aman el producto dentro de tu organización, quiénes son las personas que están compartiendo el producto, ya sea en muestras, ya sea en producto, ya sea en inscripciones, y quiénes son las personas que tienen el deseo de construir con doTERRA, es decir, personas que quieren recibir ingresos con doTERRA, ya sea primarios o secundarios, pero tienen la intención de hacer el negocio con doTERRA. Ahora, algo muy importante en la parte de colocaciones es entender lo siguiente. En un mundo ideal, en un mundo de caramelo, que no siempre pasa así, la organización se tiene que ver de la siguiente manera. En tu frontalidad, idealmente quieres tener a tus constructores. En tu segunda línea, empezarías a tener a tus compartidores y en la tercera línea tendrías a tus usuarios. Ese es como en el mundo ideal, ¿no? En las primeras líneas, constructores, le siguen los compartidores y hasta abajo tendríamos los usuarios. Lastimosamente, y tengo malas noticias, no siempre funciona así porque somos personas y las personas cambiamos todo el tiempo, pero sí es importante que visualmente tú puedas entender cómo se tiene que ver tu organización y cómo tiene que estar acomodada. Ahora, me gustaría compartir con ustedes, en mi experiencia ya llevo 5 años como gerente de cuenta y me ha tocado ver de todo un poco y el día de hoy me gustaría compartir esta experiencia con ustedes, qué es lo que he aprendido como gerente de cuenta, las buenas prácticas, las malas prácticas, cómo corregirlo y quizás más importante, cómo prevenir esos errores que nos pueden pasar en las colocaciones. Hablemos un poquito de las malas prácticas. ¿Cuáles son algunas de las malas prácticas al momento de hacer colocaciones en nuestra organización? La primera, y es la regla de oro, nunca se inscribe como distribuidor. Esa es una mala práctica, inscribir a las personas como distribuidor. Siempre es bueno inscribir a las personas como clientes mayoristas. A los que ya tienen experiencia entienden el por qué. El inscribir a una persona como cliente mayorista te da muchas herramientas para poder mover a esa persona más adelante. En un punto inicial no sabemos si la persona va a ser o para empezar, no sabemos si va a hacer lo que dice que va a hacer y puede ser que esa persona vaya cambiando con el tiempo. Al inscribirlo como cliente mayorista, te da la opción de que si en algún punto la persona decide cambiar su rumbo, tú tienes un movimiento adicional que puedes utilizar. Y es algo muy, muy importante que puedas entender en tu mente, pon esa regla, siempre se inscribe como cliente mayorista. Hay sus excepciones, cuando la persona ya tiene inscripciones en mano, obviamente podemos inscribirlo como distribuidor, pero de manera general la regla es siempre inscribir a las personas como clientes mayoristas. Otra mala práctica es poner a los usuarios en nuestra línea descendente inmediata. Parece muy simple, pero esto pasa mucho con las personas que estamos empezando a hacer el negocio. Colocamos a todas las personas en nuestra frontalidad y creamos un churro gigante y esto hace que se desperdicie el PV. Para los que ya tienen experiencia van a decir, Ali, eso es algo muy básico, es algo muy simple.
pero le sorprendería qué tan básico y simple suena que no lo enseñamos y las personas que están aprendiendo lo toman por alto, lo pasan por alto y cometen este error que solamente empiezan a inscribir y no las empiezan a colocar y esto ocasiona estos churros en nuestra organización, lo cual no nos ayuda a maximizar las comisiones y el volumen de todas las personas. Otra mala práctica, y esa puede ser un poco controversial, venimos a causar un poquito de controversia el día de hoy, y es colocar a familiares en nuestra línea descendente inmediata. Déjame te explico a qué me refiero con colocar familiares a tu línea descendente inmediata. Tengo una líder que una vez di esta capacitación y habló con su mamá y le dijo, mamá, Ali me dijo que no te puedo tener en mi línea descendente inmediata, ya la quería sacar de la red. Y no, para nada, es bonito hacer el negocio de doTERRA y es más bonito hacerlo con la familia. Pero es importante que si tú vas a tener algún familiar y va a ser tu socio, que lo puedas tratar como lo que es un socio y que las expectativas sean las mismas. Para poner esto en contexto, es como si tú tuvieras 3 panaderías y en la primera panadería contratas a un gerente, en la segunda contratas a otro buen gerente para que pueda administrar la tienda y en tu tercera tienda tú pones a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, pero no le exiges que sea gerente. Simplemente le dices, ponte ahí para que puedas cobrar tu cheque. ¿Qué es lo que va a pasar con esa tercera panadería? ¿Quién se va a tener que hacer cargo de todas las cosas que van a pasar en esa panadería? ¿Cómo va a estar la administración de esa panadería? ¿Cómo va a estar la organización de esa panadería? ¿Cómo van a ser tus tiempos? ¿A cuáles de las 3 sucursales le vas a dedicar más tiempo? Y eso es a lo que nos referimos. Es bueno colocar a familiares, pero si lo quieres hacer solamente con la intención de que ganen un cheque, puede haber mejores formas de lograrlo, porque muchas veces lo que vas a cocinar es echarte más trabajo y eso te puede detener en duplicar el liderazgo de tu organización. Obviamente hay sus excepciones y como les dije, no hay mejor forma de hacer el negocio que con la familia. Es muy bonito hacerlo con la familia. Aquí tenemos el claro ejemplo de los hermanos haciendo el negocio de Terra. Y es bonito, pero cada uno de ellos tiene sus responsabilidades, son socios en el negocio, se tratan como socios y eso es lo que les ayuda a crecer también su negocio. Otra de las malas prácticas es ceder los patrocinios de inscripción de manera sentimental y no estratégica. Para los que no entienden muy bien qué son los patrocinios de inscripción, básicamente son los derechos que tenemos para ganar inicio rápido e incluso para poder calificar a rangos. Es bueno cederlos, pero hay que hacerlo de una manera estratégica y no sentimental. Hay muchas personas que ceden los patrocinios de inscripción y dicen, se los voy a ceder para que se sienta bien la persona, para que vea que confío en él o en ella. Y hay mejores formas de demostrar la confianza que cediendo los patrocinios de inscripción. Aunque no parezca, a veces lo hacemos, o sea, es una práctica que se hace muchas veces de una manera sentimental y no estratégica y a largo plazo va a traer problemas en la parte de colocaciones o puede traer problemas en la parte de colocaciones. Otra mala práctica, colocar personas sin que el patrocinador de colocación sepa. Si de repente María se mete a su oficina virtual y ve que tiene a 10 personas colocadas debajo de ella y no tiene idea cómo llegaron esas 10 personas que están ahí, esa es una muy mala práctica. Siempre hay que tener buena comunicación y siempre hay que tener una comunicación directa con el patrocinador de colocación. Si a María le voy a colocar a Andrés, María tiene que saber que yo le voy a colocar a Andrés, no solamente se lo coloco, porque esto va a traer el siguiente problema y la siguiente mala práctica que es el parchar bonos. Si a ti te cuesta cerrar tu mes y sientes que estás parchando bonos y sientes que tu mes es como tener una pared con varios hoyos y que tapas un hoyo y se abre otro hoyo y parece ser que nunca para este parchado de bonos, el día de hoy vamos a hablar de cómo evitar este parchado de bonos. Por la naturaleza del negocio suele pasar y es común que esto pase, pero no debería ser algo que te quite el sueño, no debería ser algo que te desgaste y no debería ser una práctica común en tu organización porque eso te va a desgastar, no va a crear liderazgo y también va a abrir muchos problemas a largo plazo. Pero el día de hoy vamos a hablar en cómo podemos evitar el parchar bonos en nuestra organización. Ahora, hablemos de buenas prácticas. Hay 3 buenas prácticas que quiero compartir el día de hoy que estoy seguro que van a hacer la diferencia en la parte de colocaciones. Y esa es la primera, establecer una buena relación y una relación duradera con tus socios, agregar valor a la colocación y usar los movimientos de colocación. Pueden sonar muy sencillos, pero acompáñame para que veas cada uno de estos puntos y puedas entender el valor y el poder que tiene cada uno de estos puntos si los aplicas en tu organización.
El primero, establecer una relación duradera con tus socios. Me encanta esta frase, escoge con quién trabajar y trabaja con quien escojas. Es muy importante que cuando tú estés haciendo el negocio con doTERRA puedas escoger quiénes van a ser los socios. ¿Quiénes van a ser los socios con los que tú quieres trabajar? Cuando yo me iba a casar, recuerdo que alguien me dio un consejo que era un poco brusco, un poco fuerte, porque él me dijo, Ali, cuando tú te cases, tú vas a escoger cuáles son los problemas que quieres tener el resto de tu vida. Esa es la decisión que tienes cuando te cases. Y yo me sentí, ese es un consejo un poco duro porque estaba enamorado y yo pensé que me iba a dar un consejo más de amor y de flores y rosas. Pero es muy cierto, cuando nos casamos escogemos los problemas que queremos lidiar el resto de nuestra vida y lo mismo pasa en doTERRA cuando escogemos a nuestros socios. Cuando tú escoges a un socio con quien tú quieres hacer el negocio, tú estás escogiendo cuáles son los problemas que tú quieres tener en tu negocio. Y a veces pensamos en las virtudes y en las cosas buenas que tiene la persona y está bien, pero quizás igual de importante es ver las debilidades y escoger los defectos con los que yo escojo trabajar. ¿Por qué? Porque si yo escojo trabajar con Daniel, puedo decir, Daniel tiene una energía increíble y es súper bueno, pero Daniel también es muy terco y cuando se le mete algo a la mente ya no se le sale y está ahí duro que dale. Es un ejemplo porque hay varias personas que, pero es un ejemplo solamente. Pero eso, si yo escojo a Daniel, yo lo escojo porque sé que cuando las cosas sean difíciles y cuando llueva en doTERRA, yo sé que él no se va a ir tan rápido. Yo sé que él va a estar ahí sudando la gota gorda y va a estar ahí al pie del cañón por lo mismo, porque él es una persona dedicada, porque es una persona que él no se va a ir y por lo mismo que él está ahí duro que dale, no me va a dejar solo y es alguien con quien puedo confiar. Es un buen ejemplo de las debilidades y las fortalezas que yo escojo con las que yo escojo trabajar en mi negocio doTERRA. Ahora, algo que es muy importante también es crear expectativas desde un principio. Y las personas que ya tienen tiempo en doTERRA entienden la importancia de este punto, pero este es quizás una de las raíces que trae muchos problemas en el negocio de doTERRA. Cuando tú quieres hacer el negocio es muy importante que tú puedas crear una expectativa. La pregunta de oro en el negocio de doTERRA para mí es, ¿qué te gustaría lograr con doTERRA? Esa pregunta me encanta. ¿Qué es lo que a ti te gustaría lograr con doTERRA? ¿Por qué? Porque entonces ahí tú puedes crear una expectativa y se crea una expectativa con la persona de qué es lo que van a hacer. Y también es muy importante, si yo estoy haciendo el negocio con mi socio, hablar de qué pasa si el día de mañana no funciona el negocio. Si tú y yo, perdón, vamos a poner una panadería, yo le voy a invertir, pero si tú el día de mañana te quieres salir de la panadería, yo no te voy a obligar, yo no te voy a presionar, pero lo que te pido es que me dejes a mí poder continuar con este negocio, con esto que yo creo, con esto que a mí me apasiona, con esto que he invertido. Lo mismo haces con doTERRA y tienes esta conversación con tus socios. Si el día de mañana tú ya no puedes hacer doTERRA por X o Y, yo no te voy a obligar, yo no te voy a presionar. Todo lo que te pido es que me puedas ceder ese lugar para que yo pueda seguir construyendo este sueño que yo tengo, pueda seguir construyendo este negocio al cual yo le he invertido tiempo de mi vida, tiempo de mi pasión, para yo poder seguir creciendo. Y esto evita muchos problemas porque si cae una tormenta el día de mañana y esperemos que no caiga, pero si cae, ya tuvimos esta conversación difícil en momentos fáciles y es mucho más fácil crear esta expectativa y entender las responsabilidades de cada uno. Ahora, aquí está nuevamente la pregunta de oro. Siempre hay que preguntar qué te gustaría lograr con doTERRA, que nunca se te olvide hacer esa pregunta. ¿Te gustaría consumir con doTERRA? ¿Te gustaría compartir doTERRA? ¿Te gustaría hacer el negocio? ¿En qué etapa y a qué grado te gustaría hacerlo? Pregunta que no puede faltar con todas las personas, sobre todo con nuestros constructores. Ahora, agregar valor a la colocación. ¿A qué se refiere este punto? Siempre es importante contactar al patrocinador de colocación. Esto agrega mucho valor y tiene que ir pegado de lo siguiente o de la mano de lo siguiente. Algo que ayuda a agregar valor a la colocación es poner requisitos antes de colocar a las personas. Tienes que entender que a la persona, si tú le das algo gratis a una persona, a veces gratis devalúa mucho tu valor o devalúa mucho el valor de algo. Cuando algo es gratis, devalúa su valor de alguna u otra manera, directa o indirectamente. Entonces, cuando tú vayas a colocar a una persona, no solamente la coloques y se la pongas ahí debajo de una persona. Si le vas a colocar a Andrés, a María,
No solamente se lo coloques, habla con María y dile, María, estaba viendo que te hace falta este volumen, tengo una inscripción y estoy viendo dónde colocarla. Me encantaría ponerla debajo de ti, eh, pero tengo varios lugares donde la podría poner a esta persona. María, si tú me presentas un plan de 90 días con esta persona, yo te la coloco. Si tú, María, invitas a esta persona a los grupos de WhatsApp, yo te la coloco. Si tú, María, haces esto, yo te la coloco. Y nuevamente es importante saber en qué punto está María. Si tú, María, haces una inscripción, yo te coloco la inscripción que yo hice en tu organización. Si María nunca ha hecho inscripciones, no le voy a pedir eso, pero puede ser algo tan sencillo como pedirle, te voy a colocar a Andrés, lo único que te pido es que lo puedas invitar a los grupos, que te puedas poner en contacto con él y le des la bienvenida. Es algo muy sencillo que todos podemos hacer, pero a María le costó algo hacer ese esfuerzo. Y cuando María abra su oficina virtual y vea a esas 10 personas, ella va a ver ese valor, lo que le costó a ella hacer. Y eso también es una excusa para crear liderazgo en la organización. Te puedo colocar a esta persona si traes a 2 invitados a la siguiente clase. Eso crea liderazgo, eso crea valor. Y hay muchos ejemplos. Yo les estoy dando ejemplos muy básicos, quizás muy sencillos, pero es para ilustrar esta parte de poner requisitos antes de colocar. Eh, que vayan conforme al nivel de la persona y esto le va a ayudar a agregar valor a la colocación, que la persona esté atento de sus comisiones, que esté atento de su organización y que sienta ese apoyo y a la vez pueda apoyar al equipo. Ahora, eh, hablando con el siguiente punto y quizás el más importante es conocer nuestras herramientas. A continuación, me gustaría presentarles cuáles son las herramientas que tenemos con doTERRA. Y no vamos a hablar de todas, pero quizás sí vamos a hablar de las más importantes, cuáles son los movimientos que tú tienes disponibles para poder hacer colocaciones en tu equipo. Me gustaría que mentalmente puedas pensar cuáles son los movimientos que doTERRA me deja hacer, que doTERRA me permite, cuál es la política de colocaciones. Piensa en cuáles son los movimientos que tú puedas decir en tu mente, cuáles son los movimientos. Si no se te viene ninguno en la mente, no te preocupes, los vamos a repasar, pero sí me gustaría que mentalmente puedas pensar en eso. Mientras piensas en eso, permíteme platicarte una experiencia que me pasó mientras yo hablaba con una persona que estaba haciendo mercado en redes en otra compañía que no era doTERRA. Y es una persona cercana y me está explicando un poquito de su organización, lo que estaba haciendo y me dice, pasó un problema porque esta persona me dijo que ya no va a hacer el negocio y ya se me vino todo encima. Y yo le dije, bueno, pero tú puedes hacer una transferencia de cuenta. No, no me dejan. Bueno, pero tú puedes hacer una reactivación. No, tampoco eso no existe en mi compañía. Bueno, pero tú puedes hacer esto y aquello y lo otro. Y me decía, no, no, mi compañía no me lo permite. Y ahí me di cuenta de verdad de la flexibilidad que tiene doTERRA y del empeño y esfuerzo que le pone para ayudar a sus distribuidores. Y es lo que me encanta de doTERRA. doTERRA quiere a su gente, doTERRA cuida a su gente. Y es importante que tú sepas de estos beneficios porque si no, vamos a ser igual que la competencia, vamos a ser igual que las compañías mediocres de mercado en redes. Y no estamos en una compañía mediocre, tenemos una compañía que tiene muchas herramientas, pero si no las conocemos, es como si no existieran. Así que es importante conocer estas herramientas. La número 1 y la más sencilla es el primer movimiento de colocación que te da doTERRA. Después de la inscripción, después de que tú haces la inscripción, tú tienes hasta el 10 del próximo mes para cambiar la colocación de la persona. Es decir, que si yo hoy hago una inscripción, yo tendría hasta el 10 de noviembre para poder cambiar la colocación. Y no importa si yo hice la inscripción el 1 de octubre o el 31 de octubre, yo tengo hasta el 10 del próximo mes. Así que en teoría podría tener hasta 40 días para cambiar la colocación, dependiendo de cuándo haga esa inscripción. Ahora, yo hago mi inscripción, va a estar como frontal. Esto significa que tengo hasta el 10 del próximo mes para colocarlo debajo de cualquiera de esas personas que están en morado. Yo puedo colocarlo y utilizar esa colocación. Este movimiento, la mayoría de nosotros lo conocemos, es muy sencillo. Hablemos un poquito ahora del movimiento swap. Vámonos un poquito más a los movimientos más fuertes. ¿Qué es un swap? Es muy sencillo, es un intercambio de posiciones entre un distribuidor y su patrocinador de colocación. Ahora no vamos a entrar en todos los detalles, vamos a dejar esto simple, pero la idea de las cosas que te voy a enseñar es crear un despertar para que tú puedas entender que existen estos movimientos y si hay un movimiento que tú quieres usar, ya puedes ver exactamente cómo se llena el formulario, cómo se manda,
cómo funciona en más detalles, pero la idea es que tú puedas entender que existe el movimiento. Esa es la intención de esta clase. Si habláramos de todos los detalles de este movimiento, sería una clase muy larga y también un poco aburrida. Lo importante es que tú puedas saber que existen estos movimientos. En esta organización vamos a suponer que se ve de la siguiente manera. Ahora, la persona que está en rojo puede ser una persona que quiere bajar el nivel con doTERRA, quiere bajar el ritmo de trabajo con doTERRA. Y abajo tenemos una persona en café que quiere hacer todo lo contrario. Esta persona en café quiere subir el ritmo de doTERRA, quiere llevar doTERRA al siguiente nivel. Aquí es un ejemplo perfecto de cómo aplica un swap, es decir, la persona roja toma la posición de la persona café y la persona café toma la posición de la persona que está en rojo. Es un swap, es un intercambio de posiciones. Nuevamente, solo se puede hacer entre un distribuidor y su patrocinador de colocación. En otras palabras, me gusta explicarlo como papá, hijo, mamá, hija, se pueden hacer estos cambios. Siempre tiene que ser entre mamá, hija, mamá, hijo. Se pueden hacer estos intercambios y se intercambian las posiciones. Ahora, los que no se pueden hacer, aquí tenemos la persona que está en azul y la persona que está en morado. Ahí podríamos decir que es abuelita, nieto, y estos movimientos no se pueden hacer, no se considera un swap. Para intercambiar posiciones tiene que estar uno arriba del otro, o en palabras más sencillas, papá, hijo, mamá, hija. Esos son los movimientos que se pueden hacer. Ahora, ahora doTERRA, con los cambios que hubo en liderazgo a principios de año, es más flexible con los swaps. Básicamente, mientras los dos tengan línea descendente, el tema del volumen ya no se ve tanto. Antes se miraba mucho el tema del volumen, ahora no se ve mucho, ahora son muy flexibles en aprobar los swaps. Incluso se pueden hacer múltiples swaps que anteriormente no se podía. Es decir, una vez que yo termino con un swap, puedo inmediatamente pedir otro y una vez que se apruebe, incluso podría pedir otro, lo cual es una herramienta muy buena para nuestra organización. De todo lo que vamos a hablar, si no tienes experiencia con colocaciones, sí te recomiendo que lo platiques con tu upline antes de hacer un movimiento importante que pienses que pueda afectar a tu organización. Pero ese es el movimiento de swap, existe, aplica para muchos casos y también puede ayudar al liderazgo de tu organización. Tenemos también lo que son las transferencias de cuenta. ¿Qué es una transferencia de cuenta? Es muy sencillo. Un distribuidor independiente puede transferir su cuenta a otro miembro siempre y cuando el miembro tenga los mismos patrocinios y no tenga línea descendente. Estos son los dos requisitos. Hay sus excepciones y sus flexibilidades, pero a grandes rasgos esto es una transferencia de cuenta. Aquí tenemos una persona que está en rojo. Podemos asumir que esta persona en rojo dice, ya no quiero hacer el negocio con doTERRA o ya no lo puedo hacer al mismo ritmo que lo estaba haciendo. Y a ti te afecta en tu poder de 3 o en tu rango. ¿Qué se hace en esas circunstancias? Bueno, aquí es un ejemplo perfecto de cómo una transferencia de cuenta puede ayudar. Aquí tenemos a la persona que está en verde. La persona que está en verde tiene los mismos patrocinios que la persona que está en rojo y no tiene línea descendente, califica para hacer una transferencia de cuenta. Entonces, la persona que está en verde toma la posición de la persona que está en rojo. ¿Qué pasa con la persona que está en rojo? Queda en la frontalidad, queda a un lado y se vería como lo que estás viendo en pantalla. Tú tienes la opción, si tú eres la persona en azul, de dejar a esa persona en rojo como frontal o colocarlo debajo de la persona que está en verde. Esas son las dos opciones. O lo puedes dejar a un lado o lo puedes dejar debajo de la cuenta que acaba de transferir. Esas son las transferencias de cuenta, funcionan con las personas que ya no quieren hacer el negocio, que cambiaron quizás el panorama de qué es lo que estaban haciendo, necesitan un break, necesitan un espacio, la transferencia de cuenta es muy buena. También la transferencia de cuenta pasa cuando alguien fallece, por ejemplo, puedes hacer una transferencia de cuenta. Recuerda que las cuentas son hereditarias, entonces tú puedes heredar tu cuenta a tus hijos si quisieras y se hace a través de una transferencia de cuenta. Entonces, aquí está el ejemplo de transferencia de cuenta. Nuevamente, más adelante vamos a hablar de la estrategia. Si no tiene mucho sentido, colocaciones es un tema difícil. Pregúntenle a cualquier persona que haga colocaciones. Si no hace mucho sentido, no te desesperes, no sientes que es mucha información. Tómalo con calma. Recuerda que aquí lo que estamos haciendo es un despertar. Lo que tienes que entender es que existe este movimiento y lo puedes aplicar en tu organización. No te preocupes mucho de cuáles son los específicos, cómo se hace. Eso viene con el tiempo, eso lo puedes buscar, pero es importante que sepas que existe esta herramienta. Ahora, aquí hay una imagen donde muestra en una transferencia de cuenta qué es lo que se puede transferir y qué es lo que no se puede transferir durante una transferencia de cuenta.
Lo que se transfiere es la colocación, que es la posición, se transfiere el rango que tenía la persona, el equipo, obviamente, toda su organización en sí, el historial de colocación y también se puede transferir la habilidad de procesar una orden de autoenvío el mismo mes. Es decir, que si yo le transfiero mi cuenta a un nuevo miembro, ese nuevo miembro se inscribió con una orden de inscripción, esa orden de inscripción va a contar como autoenvío para calificar a comisiones, ¿no? Esa habilidad también se transfiere. Lo que no se transfiere es el número de distribuidor, no se transfieren los puntos ni el porcentaje en el programa de recompensas por lealtad o LRP. Tampoco se pueden transferir las comisiones ya acumuladas y el volumen personal es, si yo puse una orden en mi cuenta, no se transfiere esa orden a la persona que toma mi posición. Es en sí un cambio de posición, ¿no? Una persona está tomando la posición de la otra persona. En un swap pasa lo mismo que lo que están viendo aquí en pantalla. Un swap en sí son dos transferencias de cuenta. Entonces, si tienen dudas de qué es lo que se transfiere en un swap, es exactamente lo mismo que están viendo en pantalla. No se transfiere el número de distribuidor, no se transfieren los puntos ni porcentaje. En sí lo que estamos haciendo es un cambio de posiciones al final del día. Otro movimiento que está disponible con doTERRA son los movimientos de inactividad de 6 meses. A estos les llaman reactivaciones y textualmente no es una reactivación, está bien que le llamen reactivación y ahorita les voy a explicar la diferencia, pero el nombre correcto es movimiento de inactividad de 6 meses. ¿Cómo funciona esto? Bueno, como lo dice su nombre, cuando una persona tiene 6 meses de inactividad, es decir, que no ha consumido ningún PV durante 6 meses, el cliente mayorista o distribuidor que haya alcanzado un rango Premier o inferior, es decir, Premier o menor, puede solicitar moverse debajo de un nuevo patrocinador de inscripción y o colocación. Es decir, si tenemos a una persona que ha llegado a rango Premier o menor y tiene 6 meses de inactividad, nosotros le podemos cambiar el patrocinio de inscripción y colocación. Se le puede cambiar, en palabras más sencillas, significa que lo podemos colocar en cualquier parte de doTERRA, en cualquier parte de la organización. Es muy importante recordar que la línea descendente no se mueve con ellos. Aquí tenemos un ejemplo, la persona que están viendo en el cuadrito, que está en morado. Si esta persona se quisiera, supongamos que tuviera 6 meses de inactividad, calificaría para poder reactivarla. Entonces, nosotros la reactivaríamos a un lado, por dar ese ejemplo, para que su organización suba y esto, incluso en este ejemplo, podría ocasionar que puedas calificar para tu poder de 3 de 250. Para los que están familiarizados pueden entender la estructura un poquito mejor, pero es un ejemplo de cómo las personas que han estado inactivas al momento de quitarlas nos ayuda a limpiar un poquito la organización y si la persona quiere retomar el negocio, quizás es bueno mover a esa persona a un lugar en donde pueda recibir mejor apoyo, a un lugar en donde se pueda aprovechar mejor ese volumen que tiene acumulado, que va a acumular en su consumo. ¿Ok? Ahora, la reactivación. ¿Qué es una reactivación? La reactivación es prácticamente lo mismo, solamente que tienen que pasar 12 meses. Y usualmente la reactivación aplica para platas o superior. Entonces, si un plata se quisiera hacer un movimiento de inactividad, no calificaría, porque solamente es para premier o menor. Para platas o superior, tendría que hacerlo vía reactivación. Y la reactivación, la única diferencia es que tiene que tener 12 meses de inactividad. Todos califican para una reactivación, pero es muy similar al movimiento de inactividad de 6 meses. Ahora, hablemos un poquito del formulario de 7 firmas. ¿Qué es el formulario de 7 firmas? El formulario de 7 firmas es muy similar a lo que están viendo en pantalla. También está disponible en la oficina virtual. Si hay un movimiento en doTERRA que no está en la política y tú lo quieres hacer o lo quieres pedir, doTERRA te da la opción de presentar tu caso, de presentar tu movimiento a un comité que se le llama el Comité de Excepciones de Colocaciones y este comité revisa tu solicitud y ellos pueden aprobar o negar esa solicitud. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa con este formulario de 7 firmas, pero básicamente el formulario de 7 firmas es cualquier movimiento que no esté en la política, tú lo puedes pedir a través de este formulario. Se llama 7 firmas porque pide las 7 firmas de tus patrocinadores de colocación, de tu línea ascendente. ¿Ok? Por eso le decimos coloquialmente como 7 firmas. El nombre completo es solicitud de excepción en la política de colocaciones de doTERRA. 7 firmas, así le decimos coloquialmente. Así se ve por la parte de atrás, están las 7 firmas y también las 3 firmas de los patrocinadores de inscripción. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello, pero ese es el formulario. ¿Cómo funciona este formulario? ¿Cuáles son los movimientos o solicitudes comúnmente aprobados de las 7 firmas?
Hay tres guías que te pueden ayudar. Es muy importante, y aquí sí me gustaría hacer un énfasis. Estas son guías. Recuerda que hay un comité que está viendo la situación y cada situación y cada caso es único, es específico, no es igual que a otro. Así que utiliza eso como guías, no tanto como un checklist de decir, oh, esto me lo va a garantizar doTERRA. Es un criterio que está involucrado, así que no siempre es blanco y negro, hay muchos grises en las solicitudes, lo cual es bueno porque siempre hay esta empatía hacia el distribuidor, ¿no? Así que lo que comúnmente es aprobado, número uno, tenemos los movimientos con poco volumen. Para ser exactos, 900 PBs. Cualquier movimiento que tenga poco volumen es comúnmente aprobado. Errores que se estén resolviendo a corto plazo también son comúnmente aprobados. Por ejemplo, se me pasó mover a una colocación y ya se pasó el 10 del próximo mes, ya estamos a finales del siguiente mes y no moví a la persona, se me quedó en mi frontalidad. Si tú envías este formulario, es común que te puedan aprobar este tipo de movimientos porque son errores que tú quieres corregir en un corto plazo, ¿no? Me equivoqué y quiero corregir esto en un corto plazo. También es el tercero que es muy común, es segundo y último cambio de patrocinador de inscripción, sobre todo si va al patrocinador original. De hecho, esto ya lo revisa colocaciones, no es necesario que lo revise el comité, pero son movimientos que también son comúnmente aprobados. Ahora, hablemos de cuáles son comúnmente negados y quizás estos sean más importante conocerlos. El primero, como ya hablamos, si hay un movimiento que sea mayor a los 900 en volumen organizacional, lo más probable es que lo vayan a negar. Si yo quiero mover a una Elite 3000 en volumen a otro lugar, es muy posible que me lo nieguen este tipo de movimientos. Excepciones que construyan o solidifiquen un rango o bono poder de 3. Si una persona en el ejecutivo tú ocupas 2000 en volumen, si una persona tiene 1500 y yo le quiero colocar 500 y eso es lo que va a hacer que esta persona alcance el rango de ejecutivo, que a su vez ayuda un Premier, que a su vez ayuda un oro, que a su vez ayuda un diamante azul, por dar un ejemplo, es posible que lo nieguen. Si ayuda directamente al rango o destruye el rango, entonces es común que lo nieguen y es aquí donde se vuelve un poquito tricky, como decimos en inglés, ¿no? Donde hay que tener un poquito de cautela y revisarlo con tu upline o con un gerente de cuentas para que te pueda ayudar a ver las posibilidades del movimiento. También si quitamos a un miembro de colocación, ahí me equivoco, se fue una letra, pero es activo. Si, por ejemplo, una persona, está Ali Chávez y Ali Chávez está construyendo el negocio y debajo de Ali Chávez está María, y yo quiero mover a María a otra organización fuera de Ali Chávez, es posible que lo puedan negar si yo estoy haciendo el negocio, porque entonces ya podemos entrar ahí en áreas grises como puede ser una reclutación o como puede ser quitar volumen a una persona. Entonces, si tienes tipo de afectaciones, es común que lo puedan negar. También a veces pueden pedir swaps que sean entre abuelita nieto o como lo dijimos al principio, que no está uno directamente arriba del otro, eso lo van a negar, ¿no? Que están solicitudes que sean contrarias a una política fija, es posible que lo puedan negar o es comúnmente negado, como el ejemplo del swap. Ahora, si te firmas, tiene su maña, tiene sus reglas, tiene su manera de jugar este juego de las 7 firmas. Pero nuevamente, la idea de esto es que tú puedas saber que existe este formulario. Si hay algo que está fuera de la política de doTERRA te da la oportunidad de escucharte, de que tú puedas exponer el caso ante este comité y ellos te van a dar 4 tipos de respuestas. ¿Cuáles son esas respuestas? Comúnmente son 3 y te voy a decir cuál es la cuarta. La primera es que te digan que sí, lo que tú nos pides tiene sentido, está dentro del margen de solicitudes que podemos aprobar y te aprueban esa excepción. Te pueden decir sí con requisitos, es decir, te apruebo este movimiento siempre y cuando hagas esto, ¿no? Yo le quiero colocar a Ali, a Daniel, y dicen, bueno, sí, Ali, te puedes ir con Daniel siempre y cuando Daniel haga 2 inscripciones, por dar un ejemplo, ¿no? Te pueden decir, no, la solicitud que mandaste no está aprobada, está fuera de los lineamientos, o no creemos que esto va a ayudar con la integridad de la compañía o el desarrollo de liderazgo dentro de la organización. El último requisito, y lo puse así separado, o respuesta, perdón, no requisito, es que te den una alternativa, que el comité te diga, no te apruebo esto, pero te doy esta alternativa que igual ayuda con el problema que estás teniendo. ¿Por qué lo puse como cuarta opción y escondido? Porque el comité no se pone a ver tu organización y estudiarla y a darte una alternativa. No es común que den este tipo de respuesta.
porque a veces pensamos en la alternativa y podemos decir, bueno, voy a mandarlo y el comité, si no me lo aprueba, me da una alternativa. No, tienes que hacer la tarea, tienes que estudiar el movimiento. El comité no se va a poner a estudiar tu movimiento en periodos extensos de tiempo. Es muy rápido la forma en que revisan la solicitud, pero es bueno saber que existe esta alternativa, ¿no? Que te dan vaya la redundancia, la alternativa a tu movimiento, que en su punto de vista tiene la misma solución a tu problema. Ahora, me gustaría hablarles de todo lo que hemos hablado. Si te sientes mareado, no te preocupes, agárrate el polvito de MetaPower para agarrar un poquito de energía. Aquí viene lo que quieres saber y lo que quieres entender el día de hoy. Te voy a enseñar la estrategia. ¿Para qué nos sirven estos movimientos, Ali? Ya me mareaste, como que entendí, como que no entendí, como que más o menos la agarré, pero no la agarré del todo. Te voy a enseñar algunas estrategias que puedes utilizar directamente en tu organización, y eso solamente son algunos ejemplos para que puedas ver cómo puedes construir y utilizar estas herramientas. Ahora, faltaron algunas herramientas, no enseñé todo, pero estas son las más comunes que se pueden utilizar en colocaciones. Pero hablemos de la primera estrategia, que esta estrategia se le conoce como la limpieza de organización. En este ejemplo tenemos aquí a dos personas que están en un círculo verde. Voy a ver si las pueden ver otra vez. Aquí está, miren. Aquí está primera, segunda persona que está en círculo verde. Esas personas podemos asumir, o en este ejemplo, vamos a asumir que tienen más de 6 meses de inactividad y califican para un movimiento de inactividad. Entonces, tú lo que puedes hacer es reactivarlas, y al momento de reactivarlas, tú las colocas aquí, debajo de esta persona que está en azul, porque así tú puedes completar un bono poder de 3 y las puedes colocar debajo de alguien que sí está haciendo el negocio. Entonces, la forma de hacer limpieza de organización es, te vas con tu frontalidad y dices, ¿quiénes son las personas que ya no están consumiendo? Te contactas con ellas. Si las personas te dicen, quiero regresar con doTERRA, tú ya sabes que las puedes volver a colocar en cualquier parte de tu organización. Una vez que hagas eso, te vas a tu segundo nivel o les pides a tus frontales que hagan lo mismo con su primer nivel, que revisen su primer nivel, quiénes son las personas que no han consumido por más de 6 meses. En su mayoría van a ser Premiers o menor, así que casi todos califican. Y entonces empiezas a reactivar a las personas y eso hace que puedas limpiar tu organización. El volumen que puede estar tirado, en lugar de que vuelvan a consumir, ya van a consumir, pero desde un punto estratégico donde te pueda ayudar. Y lo mismo, si las personas no han consumido, llevan más de 12 meses, también las puedes terminar, las puedes quitar, pero eso visualmente te ayuda a hacer esta limpieza de organización. Hay otros movimientos que puedes hacer, pero si vas de arriba hacia abajo es la forma correcta de limpiar tu organización. Vas moviendo el volumen hacia donde te pueda ayudar en bonos o en rango y a crear liderazgo dentro de tu red. Otra estrategia, aquí está la estrategia del cuarteto mayorista. ¿Cómo funciona esta estrategia? No hablamos mucho de este movimiento, pero con doTERRA, cuando tú eres cliente mayorista, al momento de tú cambiarte a distribuidor, tienes otro cambio de colocación. Ahí podemos mover a la persona nuevamente. Entonces, ¿cómo funciona el cuarteto mayorista? El cuarteto mayorista te dice, tú ya tienes a tus 3 frontales para hacer tu bono poder de 3, inscribe a un cliente mayorista y ponlo en la cuarta, como si fuera una cuarta piernita. ¿Esto cómo te ayuda? Número 1, te va a ayudar a motivar el volumen que necesitas para tu bono poder de 3. Es más fácil llegar a los 600 entre 5 personas que entre 4 personas, entonces ayuda a motivar el golpe. También, si en algún punto alguno de esos frontales que están ahí, supongamos la persona que está en rojo, decide no hacer el negocio de doTERRA, ese cliente mayorista está perfilado para que puedas tú transferirlo y pueda tomar la posición. Y ahora tienes una persona que ya ha consumido doTERRA, que ya conoce del producto y no está empezando desde cero, tú ya estás preparando liderazgo, ¿no? Ahora, si esta persona que está en verde te dice, quiero seguir con doTERRA y quiero hacer el negocio, puedes empezar una piernita con esta persona que está en verde y empiezas tu cuarta piernita para hacer un diamante, que vas a necesitar 4 piernas para hacer diamante, así que de cualquier manera, el construir de esta manera con un cuarteto mayorista te ayuda a prevenir problemas en el futuro, y si algo pasa en el futuro te ayuda a poder corregir ese tipo de problemas. Es una estrategia muy buena, es una estrategia preventiva, es una estrategia que también te ayuda a crecer y crear liderazgo en tu organización. Otra estrategia que tenemos es el cedente de confianza. ¿Cómo funciona esta estrategia? Si tú estás comenzando a construir doTERRA y tienes mucha gente por colocar, pero no tienes liderazgo, el cedente de confianza es una opción. Cedente de confianza básicamente
es una estrategia que te dice, inscribe a alguien o pon a alguien que sea de confianza. Puede ser tu mamá, tu papá, un hermano, una hermana, un amigo de confianza. Lo inscribes y la idea es que esta persona posiblemente no quiera hacer el negocio, pero no importa, es una persona que va a consumir doTERRA, te va a guardar la posición, pero de esta manera tú puedes empezar a construir debajo de esta persona para que puedas aprovechar los bonos. Ahora, una vez que encuentres el liderazgo, por eso se llama cedente de confianza, porque esta persona te puede ceder la cuenta, es decir, te puede ceder el espacio para que alguien que sí quiera hacer el negocio pueda tomar su posición. Esta es una estrategia que tiene doble filo. A un corto plazo te ayuda a solucionar problemas, a un largo plazo no te ayuda mucho porque si solamente utilizas el cedente de confianza para construir, no vas a tener liderazgo en tu organización. Así que no utilices esta estrategia como un largo plazo, utilízala como un corto plazo para poder construir, crear bonos, acomodar tu organización, darle orden, pero ya a un largo plazo siempre busca la forma de que puedas colocar liderazgo en esa posición. Espero que eso tenga sentido para ustedes, la parte del cedente de confianza y las estrategias que hemos visto el día de hoy. A grandes rasgos, esa es la forma de hacer colocaciones, es la forma de entenderlo. Mi recomendación sería, y viene de un gerente de cuentas que todos los días nos dedicamos a corregir errores de colocaciones. Es bueno corregir un error de colocaciones, pero es más importante que sepas el cómo se ocasionó ese error. Entonces, cada vez que tú tengas un problema con colocaciones, tómate un tiempo para hacer esa reflexión. ¿Por qué se ocasionó este error? ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿Qué aprendí de esta experiencia? Porque si no aprendimos nada de esa experiencia, va a volver a pasar y no estamos arrancando el problema de la raíz y puede volver a ocasionar los mismos problemas que ya tenemos en nuestra organización. Pero bueno, espero que esto tenga sentido. Tenemos un premio por ahí, Daniel, pero no sé si tenemos preguntas o dudas. Vi el chat, pero no le puse mucha atención a todas las preguntas, pero Wow. ¿cómo estamos, Daniel? Puta, Mareados. seguro todos tienen el cerebro quemado ahorita en esos momentos, hasta a mí se me quemó, pero con tanto cambio y eso, la verdad que yo siento que muchos de los que estamos aquí, y les voy a recomendar esto, que muchas de las preguntas que veo ya se contestaron y las pueden volver a ver, vuelvan a ver esta repetición. De hecho, yo creo que me la voy a volver a ver unas 10,000 veces otra vez para que me entre bien, ¿no? La información. Y pues bueno, tú sabes, la clave es, obvio, en un mundo perfecto, pues todos los que metemos van a formar los bonos y el rango, pero como dijiste al principio, no sucede así, ¿no? O sea, la verdad es que estamos trabajando con personas, con la vida de individuos, donde tal vez entran en un segundo y después en unos 2, 3 meses ya no están. Tal vez mi recomendación sería que menos cambios, mejor, literal. O sea, menos cambios es mejor para ustedes porque se ahorran de todos los problemas que pueden generar estos cambios. Pero también los cambios son importantes cuando tienes una organización donde estás creciendo y tú estás enfocada en el negocio. Si tú realmente estás enfocada en el negocio y quieres aprender más, lo primero que recomiendo es que estudies el plan de compensación. Porque si no te sabes el plan de compensación, va a ser muy difícil que puedas visualizar el cómo formar estos cambios, ¿no? Obvio, los cambios que nosotros queremos hacer, que hacemos, son para beneficiarnos todos. Siento que cuando hagan cambios, mi consejo sería que los hagan pensando también en las personas que están debajo de ustedes, porque de esa manera pues mantenemos el liderazgo y también ayudamos a los demás a que se puedan beneficiar. La gente que se queda en doTERRA es porque ve un beneficio de lo que está sucediendo en la vida de ellos, ¿no? Entonces, sí, y por ejemplo, alguien me estaba, justo hoy alguien me decía, ¿y cómo sé que tengo un líder que va a funcionar? O sea, ¿cuál es qué me puedes decir cuando una persona entra y sé que es un líder para colocarlo en la posición correcta? Y les voy a ser sinceros, no se sabe. Literalmente, si se supiera, no estuviéramos hablando de esta conferencia. No se sabe, pero si hay indicadores, uno de ellos, por ejemplo, uno que yo siento que me ayuda a ver cuando una persona es un líder, es que esa persona comienza a compartir. Cuando comienza a compartir y te dice a ti que le gustaría que hables con alguien más, ¿ok? Te está utilizando, ojo, ese es un líder que quiere construir, tiene el potencial de crear una organización. Porque el líder aquí no es el que sabe más,
sino el que trabaja inteligentemente. Ese es el líder, el que quiere trabajar inteligentemente para formar una organización. Pues bueno, hay un montón de preguntas, ¿no? Ay, ay, ay. Uno Varias tiene que... preguntas. Y Y como son dijiste, buenísimas, Daniel, porque, por ejemplo, alguien me decía, Ah. oye, ¿y cómo, dónde lo pongo a mi esposo? ¿Cómo le cambio? Bueno, primeramente, su esposo no debería estar metido en doTERRA, solo debería hacer una cuenta por matrimonio. Esa sí me acuerdo clarito porque me dio un poquito como de chiste ahí. Pero, y no es porque lo están haciendo de mal, ¿no? De mala, ¿cómo se dice? De mal, o sea, haciéndolo con mal sentimiento, sino que tal vez muchas veces no saben. Entonces las personas vienen, ingresan a su esposo, y esos son los errores que cometemos, o sea, que cometemos nosotros mismos, o sea, pero todo se puede arreglar, ¿verdad, Ali? Todo se puede arreglar. Y si no se puede, pues estamos fregados. No, pero sí, de hecho, todo se puede arreglar de una u otra manera. Mire, va a sonar chistoso lo que le voy a decir, Daniel, pero con doTERRA todo se puede arreglar, pero todo tiene su precio y a veces no estamos dispuestos a pagar ese precio, pero Es todo se verdad. puede arreglar pagando el precio adecuado, no el precio de pasar un Benji debajo de la mesa, sino el precio de hacer el esfuerzo, poner la energía para que se pueda lograr, ¿no? Pero todo se puede. No sé si de alguna de las preguntas que tuviste te llegó, te llamó la atención una, Ali. No sé si viste por ahí una que dijiste, esa quiero contestar. Bueno, está habiendo muchas preguntas que son muy específicas quizás al cómo ejecutar alguno de los movimientos. Mi recomendación, vete a la página de doTERRA, incluso puedes seleccionar tu país. Ahí hay mucho material en la parte de herramienta o herramienta de negocios. Ahí hay mucho material que explica cómo funcionan todos esos movimientos. Incluso hay una lista de los movimientos. Te puedes meter y puedes ver con calma el cómo se manda este movimiento, cómo repasar el cómo se hace este movimiento. Y sí quiero transmitir esto, Daniel, si tú te sientes con la cabeza así como que como que algo se fundió y que está saliendo un poquito de humo de tu cabeza, qué bueno y qué bien, porque esa era la intención. Te pone a pensar, te pone a razonar y te pone a darte cuenta que hay muchas herramientas y hay mucho que aprender en tu negocio y que si lo aprendes vas a maquinar y a trabajar de una manera más eficiente, más eficaz. La idea no es que salieras un experto de colocaciones, porque imagínense un gerente de cuentas, antes de hablar de esto tiene que pasar 90 días de entrenamiento. Imagínense un gerente de cuentas, 90 días hablando de esto todos los días antes de siquiera dar una asesoría, no se va a aprender en una hora, entonces es normal que te sientas así, pero de igual manera era el objetivo, que pudiéramos decir, ok, hay cosas que tengo que aprender, hay cosas que sí me puedo perder, y por eso es importante el seguir con la educación, ¿no? Yo tengo una pregunta. Bueno, en esos 90 días no les dan ni agua ni comida, ¿no? O sea, los tienen No amarrados. duerme, no duerme. No, no. La pregunta que tengo es esta y tal vez pueda ayudar a muchos de los que estamos aquí, que es una pregunta en general que sucede mucho. Digamos que yo tengo una persona, ¿ok? Que esta persona quiere que yo sea su patrocinador, pero en la mitad hay una persona que no está haciendo nada y que en ese momento es el patrocinador de esta persona que se quiere cambiar. Pero esa persona no quiere firmar nada, ¿ok? No sé si les ha pasado. Se hace la loca, le mandas la petición, no te hace caso, bla, 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 bla. Y con tu experiencia, esto nos pudiera ayudar en muchos de los que estamos aquí, en qué se puede hacer si alguien no quiere firmar, no le interesa, no te contesta y básicamente, pues, si me entiendes la pregunta. Esa pregunta es Ya. difícil porque es difícil. Dale. No, sí, ya empezamos al lado oscuro, Daniel, ahí de colocaciones. Ahora te voy a quemar el cerebro yo. Le- la respuesta, Daniel, es muy simple. Les voy a poner un número aquí en el chat de una persona que trae una moto negra. Solamente ocupa el nombre completo, la dirección y nada. No, ¿qué hacemos? Muy buena pregunta. Bueno, hay varias cosas y quizás ahí podemos hablar de qué cosas podemos hacer para prevenir que esto pase, pero vamos a responder la pregunta así como viene. Ali, está María, su patrocinador es Andrea y Andrea no está haciendo absolutamente nada y esa podría ser una persona que me puede calificar. María quiere trabajar conmigo, incluso yo siempre la apoyo, yo siempre trabajo con ella, hacemos clases, hacemos todo junto, pero Andrea ni sus luces e incluso está desaparecida o le conviene estar desaparecida, ¿qué hacemos? Hay una opción que tiene doTERRA y obviamente por temas legales no, imagínense, ¿no? doTERRA tampoco puede llegar con uno y quitarle ese derecho a la persona, pero
ahora existe una opción que no muchos conocen y es en compliance, que es compliance@doterra.com. Uno puede mandar este caso y puede exponer la situación. Si Andrea es una persona que no está apoyando el negocio, que no está haciendo el negocio, sí le pueden quitar el... Ahí se cortó un poquito, perdón. Y se lo pueden dar a la persona que está arriba, a la persona que lo quieren, a la que lo quieren ceder. Ahora, eso suena muy bonito y es bonito la verdad, pero es estricto este proceso. Si Andrea sí está haciendo el negocio, si Andrea sí está haciendo inscripciones, si Andrea sí está apoyando, y a Mariano le gusta cómo apoya a Andrea, bueno, eso ya es cuestión de gustos, pero sí está haciendo el negocio, ¿no? Pero sí hay circunstancias, contestando su pregunta, Daniel, que la persona no está haciendo nada y está desaparecida y evita que crezca el negocio, ahí sí podría intervenir y se podría hacer algo que pueda ayudar a crecer el negocio y está esta opción. Así que manden un correo compliance@doterra.com y pueden ver este caso para si califica. Me ha tocado verlo, es muy específico los casos, literalmente la persona no estaba haciendo el negocio, no estaba haciendo nada y lo aprueba, ¿no? Nuevamente, si es un tema de que me cae mal mi líder, o no, es que no hace nada, pero pues ya cada quien tenemos nuestra forma, nuestros gustos y como dicen, en gusto se rompe el género, pero Sí, en esas circunstancias espero que conteste su pregunta, Daniel. sí, Sí, sí. perfecto. Ya te llamo la próxima semana entonces. Cuando regrese de acá. No, está bien, no sé si Alicia. Sí, ¿algo había Yo más? quiero, una pregunta. Oh, a ver, Elisa, dale, no, dale. nomás yo quería hacer un comentario que a veces hay personas que dicen, oh, pero yo soy el lead, yo no tengo un gerente de cuentas, ¿cómo hago? Entonces nomás les quiero dejar saber que su upline siempre puede estar ahí, como quien dice, abogando por ustedes, ayudándoles, o sea, no crean que, porque los premiers tienen ya su gerente de cuentas, ¿verdad? Pero si no son premier y tienen algo que quieren hacer ahí, hablen con su upline y su upline puede hablar con el gerente de cuentas y pueden hacer algunas estrategias ahí. Así que no se sientan que no van a poder. Eso nomás quería decir. Alicia, continúa con la pregunta. Sí, sí, hay dos personas han preguntado esto, entonces, ¿qué pasa? Justo estábamos hablando de las personas inactivas o que no, personas que no contestan. Entonces, este es similar, ¿ok? Hay personas que están inactivas por 6 meses y te gustaría cambiar, o limpiar tu árbol, como dijiste, limpiar la limpieza de la organización, pero estas personas que están inactivas por 6 meses no contestan, no se las encuentra por ningún lado. Al pasar esos 6 meses, ¿cómo podemos mover esas personas o cómo podemos borrar esas personas de la organización o tenemos que esperar un año? Buena pregunta. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mándale al de la moto. No, mentira. ¿Cuál es el Ahí, de la moto? Yo no entiendo el de la moto, estoy confundido. es una referencia, bueno, mala referencia, olvídenlo, mala referencia. Vas a tenernos que decir, porque ahorita no nos digas después ya. Te decimos en privado, Daniel. Pero sí pero sí, a los que saben, saben, pero es una referencia de una serie. Pero bueno, ¿qué hacemos en estos casos? Primero, una muy buena pregunta y me gustaría comenzar dándoles este tip, sobre todo cuando hacemos las 7 firmas. Pongan mucha atención. 7 firmas es una flexibilidad que da colocaciones. Se está grabando, ¿verdad, Daniel? Me van a poner ahí, Ali fue el que sacó las verdades ahí de colocaciones. No, esto se puede compartir, pero pónganle mucha atención. A ver. 7 firmas. Si una persona está inactiva por 6 meses, ustedes se pueden saltar la firma de esa persona y no tiene que firmar, pero tiene que tener 6 meses de inactividad y también estamos asumiendo que rango primero menor, que en el 99% de los casos es lo más factible que sea rango primero menor, ¿no? Si es un plato superior, es difícil que no tengamos una comunicación con esa persona. Así que con 7 firmas y abriendo este mundo, que se puede pedir cualquier solicitud de excepción, eso ya nos abre un mundo de posibilidades, porque si quiero mover gente que está debajo y está inactiva, me puedo saltar su firma. Si quiero mover a alguien, también se puede hacer de esa manera. Ahora, no me conviene mucho mover a esa persona si no tiene volumen, porque pues si la muevo en un lugar y no hay volumen, pues de nada me sirve, pero para temas de quitarlos, sí se puede utilizar para hacer esa estrategia. Para quitar una persona o eliminarle que todo suba, en política sí tienen que pasar 12 meses o 6 meses, siempre y cuando mande el formulario de terminación voluntaria. Esas son como las opciones para quitarlo. Cuando tiene una red y queremos que todo suba, esas son como algunas de las opciones. De ahí en fuera, yo les diría, váyanse directamente a las 7 firmas, porque 7 firmas no es necesario que esa persona firme, se la pueden saltar. Dependemos del comité, pero
es factible y es viable que se puedan hacer varios cambios con esa organización o con esa persona. Genial. Hermoso. Sí, chéverísimo, eso está perfecto. Pero aquí otra pregunta que muchos preguntaron acerca de los formularios que tú dijiste que habían para el swap, las transferencias de cuentas, todo eso. Eso, aparte del formulario, ¿eso sí se puede hacer directamente online a través de la oficina virtual en todos los mercados o necesariamente hay que enviar un formulario? Buena pregunta. Ahora ya tenemos la flexibilidad de hacerlo a través de la oficina virtual. Entonces, ese formulario que les mandé es el formulario físico, pero ahora ya lo podemos hacer virtualmente a través de la oficina virtual. Por ejemplo, las 7 firmas, no es necesario recolectar las firmas manualmente o a través de una aplicación. Ahora lo podemos mandar a través de la oficina virtual y a todos se meten a su oficina virtual y todos pueden firmar desde su oficina virtual, ¿no? Así que lo pueden hacer a través de la oficina virtual. Una transferencia de cuenta lo pueden hacer a través de la oficina virtual. Ahí solamente métanse en la sección de equipo, colocaciones o cambios de colocaciones. Ahí van a ver esa sección, depende de su país, y ahí van a aparecer esos movimientos. Así que dense una vuelta por ahí para que vean los movimientos que están disponibles. E incluso en esa sección explico un poquito de los movimientos y los requisitos que hablamos el día de hoy también. Ok, chévere. Otra cosa también es de que cada movimiento, cada cosa es como diferente, ¿no? Entonces ya cuando les toque hacer esos movimientos y esas cosas, es siempre bueno hablar con los gerentes de cuenta y todo, y pues ellos te van a ayudar a ver también cuáles son opciones, ¿no? Porque a veces uno dice, quiero hacer esto, pero resulta que hablando con un gerente de cuentas dice, pero ¿qué tal esto y el otro, ¿no? Entonces cada caso va a ser igual diferente. Sí, y lo que Exacto. puedo decir también es que doTERRA es justo, ¿no? Sé que puede haber personas que puedan decir, no, pero es que yo mandé algo y me negaron. Ajá. Y lo hacen, revisan muy bien la información y lo hacen on one-on-one basis. O sea, ¿cómo se dice? De uno a uno, Para personalizado. viendo realmente lo que es mejor para todos. Ajá. Sí. Entonces, pero hagan cambios, aprovechen, no se queden ahí. Si sienten que pueden hacer un cambio, vean su organización. Primero les invito a que manejen bien la oficina virtual, que puedan imprimir reportes, imprimir personas que están inactivas, puedes imprimir eso. Puedes hacer un montón de cosas en la oficina virtual. Si no te has metido, averigua eso primero para ver qué opciones tienes para conocer primeramente tu organización, y ya con tu conocimiento te vas donde los gerentes de cuenta, mandas un correo, pero ya tú te sientes informada o informado para ver lo que tú puedes cambiar y lo que tu equipo necesita. Todo se puede hacer si es que es para el beneficio tuyo y de la compañía. Eso sí se los prometo. Pues bueno, ya son las 9. ¿Qué hora son? Bueno, 8:15. Aquí son las 9:15. Acá 8:15. Queremos agradecer a Lee por su liderazgo. De verdad que estoy muy contento por tener a Lee como amigo y también como gerente de cuentas. Siempre, yo les digo una cosa, Ali siempre ha estado ahí para mí. Así que yo le doy un aplauso desde aquí. Gracias, Ali, por tu ayuda siempre. Y tú sabes, siempre estamos ahí trabajando. Teníamos un regalo, Daniel, también, antes de que Eso nos te iba a decir. vayamos. ¿Qué regalo de hasta yo quiero saber qué regalo? Eso sí, Yo no Bueno, sabía de espérate, es ese regalo, sorpresa. así que hay que hacer No. su regalo sorpresa. Sí, porque la verdad que no sabíamos, pero tienes que decirnos si es que vas a mandar algo o sea, bueno, Tiene que ser por USA. Ajá. o no, pues, o quién sabe, Ali, pues puede hacer cosas que no podemos nosotros. Podemos hacer cosas ahí Él es el hero. en el mundo negro de doTERRA y podemos hacer varios Él milagros. se va en la moto. Se va en la moto negra. No. Hasta se me cae A ver, el regalo, diga, Bueno, Danielito. Tenemos un regalo para las personas. Ahora, yo sé que aquí nos están escuchando de diferentes lugares, entonces les voy a explicar cómo hacer la dinámica del regalo. Lo podemos mandar a cualquier parte de Estados Unidos o a cualquier parte de un mercado abierto, ¿ok? Entonces los que están en GAC obviamente lo van a tener que mandar a Estados Unidos y solamente es para Latinoamérica. Si hay alguien que está fuera del continente americano, lo podemos mandar a Estados Unidos, o si me dicen dónde están, ahí vemos la posibilidad de mandarlo. Ahora, el regalo que tenemos se va a tener que ajustar porque no está disponible o quizás no va a estar disponible para todos, pero va a funcionar de la siguiente manera y lo vamos a hacer muy sencillo. Yo voy a hacer una pregunta. Daniel, ahí yo creo que se le va a llenar el chat de muchas respuestas. Sí. La primera persona que conteste, le vamos a abrir el micrófono y si contesta correctamente, le vamos a dar el premio, ¿vale? Ahí les explico la dinámica.
Entonces, yo voy a hacer la pregunta y la primera persona que ponga yo participo, le abrimos el micrófono y tiene que contestar correctamente. Si no contesta Ok. correctamente, no le damos el premio, ¿ok? Yo Me tienen que participo. poner yo participo. Yo participo, Yo exacto. participo. Y Sí, sepa sí, que la vamos, tiene que abrir la cámara, tiene que abrir el micrófono y participar, así que va a haber un poquito Hasta a de mí me presión. sudan las manos y yo sé que ni voy a participar. Ahorita estamos viendo, ya iba a ponernos pilas. Ahora, ¿qué vamos a dar? Bueno, este es un regalo especial ahora que estamos con lo de la convención. Sacaron nuevos productos, también hay nuevos kits. Así que es algo especial, es una cajita con regalos de swag de la convención. Así que vienen varios regalos que se dieron ahí en la convención y lo vamos a enviar a esta persona. ¿Qué están poniendo? Espérate. Ya están Hasta que yo, poniendo yo A ver, participo. no hasta pongan que yo todavía, diga por favor. arrancamos, No pongan arrancamos todavía, ahí. no. Cuando él diga arrancamos, ahí el que diga yo participo, ahí. Exacto. Así que, bueno, ahí les llevamos, le pido a la persona ahí cuando le llegue su cajita que ponga hashtag, adjunte a Daniel, a Lisa, Alicia, lo puedan poner ahí para que sepan cuál es el regalo, pero es viene con varios regalitos de la convención. Y está ¿Tienes bueno el foto? regalo, está ¿Tienes bueno. allá, está al lado tuyo o qué? No lo tengo a la mano, pero está bueno el regalo, está Tranqui. bueno. Tiene Ya. varias cosas de la convención, cosas que algunos se quisieron quedar con algunos regalitos de la convención, viene con varias cosas bien chéveres. Wow. Ahora, es que me está grabando, Daniel, hay mucha presión cuando todo está grabado ahí, me comprometo de más. Mejor Bueno, de hecho, ya rompe Daniel en Facebook, ya mejor vamos. ¿lo saco en Facebook o qué? Sí, bueno, Luego los que están sí, en Facebook no pueden participar, tienen que meterse al link que Al que mandé link, sí. originalmente. Así que estás en don- Facebook. donde me vea Cory lo que ando rifando y después me va a llegar una carta aquí, así que por eso no puedo Entonces decir el cerramos regalo. Tranquilo, Facebook. yo aquí lo tengo, yo te defiendo. No, aquí va. Así que hasta que yo diga arrancamos, ponen aquí en el chat, ¿ok? La pregunta es dos partes muy sencillas. Primera parte, ¿qué fue lo que aprendieron de la clase el día de hoy? Y segunda parte, mencionen 4 movimientos de colocaciones. Todavía no pongan, todavía no digo nada, todavía no pongan nada, así que dos partes, arrancamos. 4 movimientos de colocación y qué fue lo que aprendieron el día de hoy. Muy sencilla la pregunta. No sé, Daniel, ahí lo puse o Alicia, no sé quién vio ahí, cuando dije arrancamos la primera persona. Sí, a ver, No, yo la perdí, se me fue. no, empezó con K cuando dijo arrancamos. O es más, vamos a hacerlo porque no, está muy difícil. Pongan la respuesta de los 4 movimientos de colocaciones seguidito, no pongan uno a la vez. Los 4 movimientos de colocaciones, la A ver, primera ya persona está. que lo ponga. Sí, la que pone gana. Ya, va. 4 movimientos de colocaciones, Todos la que lo ponga. en un solo comentario, En no un solo comentario, sí, ajá. Exacto. En un A solo ver. comentario. en un solo comentario. A ver. 1, 2, 3, 4. Creo que ya lo contestó aquí arriba. Hope Team, swap, inactividad por 6 meses, reactivación y transferencia de cuenta. Ahí está. Hope Bien. Team. A Hope, ver, Hope Team. vamos a pedirle a Hope Team que saque su micrófono. A ver, vamos a buscarla aquí. Hope Team. A ver, ahí estás. ¿Quién es? Oh, bueno, hay que habilitarle el micrófono, ¿verdad? Hola. A ver, otra vez. Hola. Buenas noches. Hola, Alicia. Hola, Hope. ¡Ay, ya me acordé de ti! Nos Sí, vimos has en la estado convención. Bien presente, bien presente. Cuéntanos, ¿de dónde te Felicidad. conectas? Desde New Jersey. Mira, New Jersey, ok, chévere. Pues danos tu nombre y pues Ali te puede mandar. Felicidades. Wow, mira. Gracias. Bien. Muy ¿Cuál es? bien. Bueno, falta la segunda parte de qué fue lo que aprendió y se lo damos, pero está facilita. ¿Cuál es su nombre? Bueno, lo vemos como Hope, Eric, pero ¿eres ¿cuál tú? es su nombre? Soy Paula. Paula Velázquez. ¿Paula qué, perdón? Paula Velázquez. Paula Velázquez, ¿qué fue lo más importante que aprendiste el día de hoy que vas a aplicar en tu negocio de doTERRA? Que definitivamente con la familia en la frontalidad no es lo más recomendable. Y que defina definitivamente cuál va a ser mi socio con el que quiero y prefiero trabajar, pues tener afinidad con esa persona y poder trabajar indefinidamente con él, porque va a ser
entre comillas, eterno, ¿no? Me encanta, me encanta. Sí. Paula, por favor, si me puedes, o no tengas el contacto de Daniel o en privado, mándame tu número de ID para ponerme en contacto contigo. Claro que sí. No quiero que se corte, Daniel, y que no tengamos la información de Paula, pero te mando un correíto, Paula, para que me puedas pasar tu dirección. Te paso las instrucciones cuando recibas tu regalo, ahí lo publicas para que lo puedas presumir. Mira, estoy tan seguro que te va a gustar que si no te gusta te mando otro hasta que me digas, este sí me gustó. Pero es un buen regalo, es un buen No me des regalo. ideas. No, y la intención de este regalo es que puedas motivarte a seguir creciendo tu negocio, a que puedas seguir compartiendo doTERRA. Agradecerle a todas las personas que han hecho posible que estemos en donde estemos el día de hoy. Estamos en un buen lugar para hacer crecer el negocio, así que sigan adelante, síganse capacitando. Esta plataforma está increíble. De todos los martes reunirnos, hasta yo que soy gerente de cuenta, la tengo ahí como si fuera podcast escuchando toda la información, porque créanme que ayuda muchísimo. Así que gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos sintonizaron. Paula, no sé si ya me lo mandaste, no quiero que se corte y se me vaya a ir, pero ahí me lo mandas aquí por privado. De igual Ok, ya. manera, Masai Torres es mi upline, ella tiene tu contacto, ella te pasa la información. Perfecto. Masai, un fuerte abrazo. Ahí si nos está escuchando, creo que por aquí está. Un abrazo, Masai. Perfecto, me pongo en contacto con Masai entonces para cualquier cosa. Así estamos, ahora sí, Daniel. Listos para la Ahora sí despedida, ahora sí. estamos. De verdad, pues queremos agradecerte, Lee, por esta oportunidad que nos das de compartir esto. Gracias también por el regalo. No lo esperábamos, pero un regalazo. Así que, pues bueno, agradecerte nada más por esta oportunidad y gracias por estar presente ahí. Y pues bueno, decirles a cada uno de ustedes que gracias por conectarse, gracias por ser parte de estas llamadas, de verdad que nos motivan. Tú también, así como tú dices, Ali, que ya te acuerdas de los martes, yo también los martes los tengo como días sagrados para poder aprender de doTERRA. Así que pues bueno, muy buenas noches a todos, que descansen, linda noche y como siempre digo, nos vemos en la cima. Hasta luego, buenas noches.